Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder estar aquí un miércoles más para poder compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Como saben, ya hemos estado hablando y seguimos hablando sobre el libro de Daniel, sobre las profecías que hay en el libro de Daniel. Y la semana pasada estuvimos hablando de cuando Nabucodonosor se enorgulleció tanto que vino ese juicio sobre él y se convirtió prácticamente como en un animal, como en una bestia. Y hasta que reconoció, pasados 7 temporadas, que Dios es el único Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Y ahora vamos a continuar con el libro de Daniel. Ahora vamos a ir al capítulo 5 de Daniel. Y vamos a ver justo el final de la época babilónica. El último rey de Babilonia, que es el rey Belsasar. Pero bueno, ahora iremos explicando un par de cositas. Así que acompáñenme a Daniel capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y su grande, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bien, como vemos ya no está hablando de Nabucodonosor, sino que ahora está hablando de Belsasar, que muy probablemente era su nieto, aunque más adelante se habla de padre, como que Nabucodonosor es su padre, pero lo podemos entender como en otros lugares de la Biblia, en el que habla de tu padre Abraham o tu padre, y hace referencia a un antepasado, pero lo más probable es que este Belsasar fuera el nieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó durante 44 años, vivió el periodo de máximo esplendor de Babilonia. Y después de esos 44 años, solo duró el reinado tan grande de Babilonia, solo duró unas 2 décadas más, unos 20 y algo años más, creo que aproximadamente unos 23 años. Después de Nabucodonosor le siguieron unos reyes que fueron muy débiles, hubieron varios asesinatos entre medio, hasta que por fin pues se quedó este Belsasar. Él tampoco duró mucho, pero de hecho este episodio que estamos leyendo en el libro de Daniel capítulo 5 constituye el final del reinado de este hombre. y al ver la sucesión histórica nos damos cuenta que nos está hablando del año 539 antes de Cristo, que fue cuando el reino medo-persa pues se hizo con Babilonia, con la Gran Babilonia. Y ahí comenzó la decadencia y comenzó pues con ese sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua esa con cabeza de oro. Ya la cabeza de oro ya se fue y ahí iba a comenzar lo que seguía, que era lo de plata. Vemos como este rey Belsasar no se había dado cuenta que la ciudad estaba cayendo ya. De hecho, la gente ni siquiera había puesto resistencia, sino que se estaban entregando libremente ante los medos y los persas. Pero este hombre no se había dado cuenta y en vez de estar reforzando su estrategia o marchándose a otro lado, lo que se le ocurrió fue encerrarse en el palacio con su harén y miles de sus nobles, de sus príncipes, a beber vino y a hacer sus fiestas y sus orgías, que era algo muy, muy habitual en ese entonces, y sobre todo dedicarse a la idolatría y esa orgía dedicársela a algún dios pagano, algunas cosas por el estilo. Y a este hombre no se le ocurre otra cosa sino que usar para ese festín pagano e idólatra los utensilios y los vasos sagrados que se habían traído del templo de Jerusalén. Ellos se deleitaron en el pecado de la idolatría y no lo podían haber hecho con otra cosa, sino encima con los utensilios que Dios había declarado santos, apartados, declarados para él. Así que con este acto Belsasar estaba mostrando una arrogancia terrible.
Yo creo que al más puro nivel o incluso peor que su predecesor Nabucodonosor. Lo que Dios había declarado sagrado, él lo estaba profanando. Él estaba insultando la santidad de Dios y por lo tanto estaba invitando a que el juicio de Dios viniera. Y esto nos habla de que nosotros hemos sido hechos santos. Estamos hechos santos, estamos hechos separados, consagrados para Dios. Por lo tanto, si somos santos, si somos consagrados para Dios, no debemos de ser utilizados, ni nosotros, nuestra vida, ni nuestro cuerpo, ni nada de nosotros debe ser utilizado para las cosas paganas, para los actos pecaminosos. Porque hemos sido consagrados para Dios, hemos sido separados para vivir una vida como a Él le agrada. Y no podemos dar lugar al pecado, porque precisamente lo que da eso como resultado es un juicio terrible sobre nuestra vida. Y lo peor de todo, que es la perdición, que nuestra alma, en vez de ir a esa vida eterna, a ese precioso cielo, donde no habrá más llanto ni más dolor, vaya a un infierno terrible, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que, como diremos un poquito más adelante, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de santificarnos, de consagrarnos más para Dios, de separarnos de todo lo que tenga que ver con el pecado y acercarnos más a Dios. Aprovechemos este tiempo en el que por ahora seguimos confinados para que nuestro tiempo se dedique un poco más a consagrarnos más al Señor, a dedicarnos más a Él, a buscar más su presencia, a buscar más su palabra, a leer más su palabra, a buscar más de su Espíritu Santo. Así que te animo. Vamos a seguir leyendo del versículo 5 al versículo 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Mientras este Belsasar y todos sus compañeros estaban en su juerga, estaban disfrutando de ese momento, dice que repentinamente aparecieron los dedos de la mano de un hombre. Y estos dedos escribieron algo en la pared. En un instante lo que era todo gozo, lo que era todo alegría, holgorio, de repente se volvió algo aterrador. Dice que este hombre palideció, literalmente esa palabra en el original habla de que cambió de color, se quedó blanco, dice hasta que sus rodillas chocaban la una contra la otra, se quedó tembliqueando, estaba el hombre, se quedó atónito, asustado porque él estaba en su vacilón y de repente una mano empieza a escribir algo en la pared, se quedó algo terrorífico. Así que todo este ánimo, toda esta alegría aparente, de repente se volvió en terror. Y él entonces reunió a todos sus magos, sus caldeos, astrólogos, toda esa corte, ese comité que él tenía, para que le tradujesen lo que decía ahí, que le interpretasen lo que eso quería decir. Y él va y le promete el tercer lugar en el reino a esa persona que consiguiera interpretarle lo que decía la pared. Parece ser que este hombre no estaba entendiendo realmente que su reino no iba a continuar, que ya él iba a ser quitado de en medio. Parece ser que él entendía como que él iba a seguir viviendo, disfrutando del reinado, que Babilonia iba a seguir adelante, que Babilonia iba a derrotar a sus enemigos, porque él estaba prometiendo el tercer lugar en el reino, cuando realmente su reino se iba a terminar esa misma noche. Como ha pasado en todo el libro de Daniel hasta ahora, ninguno supo ni pudo interpretar la escritura que había allí en la pared. Pero este hombre sabía que algo tenía él que entender de eso.
Él tenía que entender qué es lo que decía en la pared. Así que él siguió buscando. Y vamos a seguir leyendo ahora del 10 al 16 para ver cómo continúa esta historia. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Bien, mientras Belsasar estaba esforzándose por comprender el significado de esa escritura a la pared y no lo entendía y nadie le podía dar esa explicación, dice que la reina entró en la sala del banquete. Por lo general la reina no acostumbraba a estar en esos banquetes que hacía el rey, pero parece ser, y es más probable que esta reina sea la reina madre, por así decirlo, puede ser la abuela de Belsasar más que su madre, puede ser su madre también, pero puede ser su abuela, la esposa de Nabucodonosor, porque ella le hace una recomendación sabia, porque ella se acuerda de que en su día Nabucodonosor le pidió ayuda a un tal Daniel, uno de los exiliados del pueblo de Israel, y él se lo vuelve a recomendar, que así como Nabucodonosor le pidió ayuda a Daniel, que en él habita el espíritu de los dioses santos, como dice ahí. Sabían que Daniel era un hombre de Dios, sabían que Daniel era un hombre que tenía una revelación especial en el ámbito divino. Entonces le recomienda a Belsasar que llame a este Daniel. En ese momento Daniel ya era un anciano, tendría ya probablemente más de 80 años. Así que este hombre lo hace llamar de inmediato. Y cuando Daniel llega, según entra, le presenta la recompensa que obtendrá si él le interpreta lo que dice en la pared. Y estos versículos nos recuerdan que Daniel verdaderamente era un hombre cuya fe era digna de ser imitada, una fe que todos deberíamos de procurar mostrar en nuestra vida hacia el Señor. Porque a pesar de las pruebas de vivir en un imperio babilónico, en un imperio hostil muchas veces contra Dios y contra todo lo que representa a Dios, él supo mantenerse fiel a Dios durante toda su vida. No sería fácil para él. Hemos visto montones de pruebas que atravesó él y las pruebas que atravesaron sus amigos también con el horno de fuego. Ellos atravesaron unas pruebas difíciles en ese momento, en esa situación, en ese sitio donde ellos estaban. Pero él permaneció fiel, él permaneció firme en su fe al Señor. Y esto es un ejemplo claro para nosotros y debería de motivarnos a nosotros a permanecer fieles al Señor durante toda nuestra vida. Como resultado de esta permanencia en Dios, él también recibió la revelación de lo que significaba esta escritura que estaba en la pared. Ya tenía ya más de 80 años y esto nos debe hablar a nosotros de que si nosotros permanecemos fieles a Dios, Dios puede usarnos en cualquier etapa de nuestra vida. Dios puede usarnos cuando somos niños, Dios puede usarnos cuando somos jóvenes, cuando somos adultos e incluso cuando somos ancianos. No hay un límite de edad establecido para que Dios nos use a cada uno de nosotros. Si Dios no te ha usado hasta ahora, puede que te empiece a usar ahora. Tú no sabes cuándo Dios tiene planeado
usarte. Seguro que Dios te ha usado ya en un montón de ocasiones para hablarle a otras personas, para tantas otras cosas que a lo mejor ni te has dado cuenta. Pero no existe límite de edad para lo que Dios quiere hacer con tu vida. No existe límite para lo que Dios tiene planeado para ti. Por lo tanto, no te pongas tú el límite. No te pongas tú la limitación, es que ya yo soy viejo, es que ya no me veo yo para hacer estas cosas. Sigue y permanece fiel delante de Dios. Y Él se encargará de usarte para su gloria. Él se encargará de que tú puedas ser un vaso escogido en sus manos para Él llevar a cabo su voluntad. Y esto es el privilegio más grande que tenemos como seres humanos. Que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer para nosotros. De verdad que lo que Él quiere para nosotros es infinitamente mejor que lo que tú has pensado para tu propia vida. Por lo tanto, el privilegio más grande para nosotros como seres humanos es ser usados por Dios, es ser puestos en el lugar donde Él quiere que estemos. Eso es lo mejor que va a resultar para tu vida y es lo más satisfactorio. Amén. Así que vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora del versículo 17 al versículo 23. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Como hemos leído, Daniel no deseaba ser recompensado. Daniel no quería esa recompensa. Daniel ya tenía una edad, ya había tenido unas posiciones altas en el gobierno durante el reinado de Nabucodonosor. Y él no deseaba más recompensa, pero él le iba a declarar lo que significaba todo aquello. Pero antes de hablarle de lo que significaba, primero lo introduce y le cuenta una pequeña breve historia en la que le recuerda que fue Dios quien había dado a Nabucodonosor su reino, su gloria y su poder. No es que lo hubiese obtenido él porque sí, porque era el más grande por sus propios méritos, sino que Dios había permitido que él tuviese todas esas cosas. Y sin embargo, al igual que le estaba pasando a este muchacho, a Nabucodonosor también le pasó que no supo manejar esa situación, no supo manejar tanto poder, sino que se enorgulleció, se ensoberbeció su corazón, se llenó de orgullo. Y este orgullo fue lo que le ocasionó, como hablamos la semana pasada, la pérdida temporal de su reino y de su gloria. Y cuando único la pudo recuperar una vez pasado esas 7 temporadas que habla Daniel, cuando único la pudo recuperar fue cuando él reconoció, como dice ahí, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone al que él le place. Hasta que Nabucodonosor no reconoció que Dios es quien está en control de todas las situaciones, que Dios es quien había permitido que él tuviese ese gobierno, que Dios era quien había permitido que él fuese esa cabeza de oro tan vistosa y tan opulenta. Hasta que él no lo reconoció, no pudo recuperar el sentido, no pudo recuperar la razón, no pudo recuperar la gloria e incluso no pudo recuperar su reino.
Al parecer Belsasar conocía esta historia, porque lo dice ahí en el versículo, que aún así, conociéndolo, no hizo caso a lo que había sucedido con su abuelo Nabucodonosor. Y él se levantó contra el Señor. Él fue un blasfemo, porque usó lo que era santo, lo que estaba consagrado, lo santificado, para usarlo en un banquete inmoral e idólatra. Sus acciones fueron una burla contra el único Dios verdadero. Por lo tanto, este Dios contra el que se rebeló Belsasar, que era quien tenía la vida de su abuelo Nabucodonosor en la mano y quien tiene la de él, iba a traer ahora un juicio sobre su vida. Así que vamos a leer ahora del versículo 24 al versículo 28 cómo se desarrolla esta historia. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bien, después de sacar a luz el sacrilegio que había cometido este hombre Belsasar, Daniel interpretó la extraña escritura que había en la pared. Y como hemos leído ahí, habla de tres palabras. Una se repite 2 veces, pero habla de 3 palabras. Y antes de continuar, me gustaría leérselos en la Nueva Traducción Viviente. El versículo del 25 al 28. Dice así: este es el mensaje que se escribió. Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Bien, entonces como hemos visto, Mene significa contar o contado. Dios ha contado los días de su reinado y les ha puesto fin. Pero vemos que ahí le habla, pone Mene 2 veces. Y como vemos, es muy usual en la escritura que algo se repite 2 veces como para darle más énfasis, como para darle más importancia. Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesucristo dice un montón de veces, de cierto te digo. Con un desierto tiene, pero al decirlo 2 veces, de cierto os digo. Está dándole importancia, que es algo muy, muy real, es algo muy veraz y es algo muy importante. Pues aquí esto es muy importante porque le dice, lo repite a modo de énfasis, que Él lo ha contado. Y lo ha contado. Quiere decir que lo ha contado bastante. Ha visto todo el reinado de este hombre. Ha sido paciente, lo ha contado y lo ha recontado. Ha sido paciente con este hombre. Pero Él no ha cambiado su actitud. Ya ha contado el tiempo de su reinado. Pero estos actos profanos que tenía Belsasar estaban ilustrando el rechazo hacia Dios por parte de Babilonia. Así que el momento del juicio había llegado. Tekel significa pesar o pesado. Quiere decir que había pesado esos días que había contado. El trono que Nabucodonosor le cedió o le dio a él era una prueba de carácter, era por así decirlo, la pesa. Y él, cuando fue pesado, fue hallado insuficiente, fue hallado falto en esa prueba. Así que de nada le sirvieron las experiencias de su abuelo, de nada le sirvió todo lo que Nabucodonosor había pasado para él haber aprendido, sino que había sido pesado, había sido puesto en la balanza y había sido hallado falto. Por lo tanto, nos da lugar a la siguiente palabra, que es Parsin. La Reina Valera dice Uparsin, pero en realidad es Parsin, que es el plural de la palabra Peres. Y este Peres tiene 2 significados. Por un lado significa que Dios había separado a Belsasar de su reino, lo había quitado del reino, y también significa que ese reino iba a ser dado a los persas, a los medos y a los persas. Del mismo modo, Dios despojará de orgullo a cada persona rebelde si persiste en él. El pecado siempre trae pérdida
esencialmente y primordialmente la pérdida del reino de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos, como dice el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, todos hemos sido hallados faltos, y no hay buenas obras suficientes que consigan inclinar la balanza para el lado positivo. Lo único que puede inclinar la balanza para el lado positivo es que se nos atribuya la justicia de Cristo en respuesta a nuestra fe. En otras palabras, la única forma de que nuestra balanza se halle en un aspecto positivo es que Dios nos mire a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso solo se obtiene mediante la fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es entonces cuando se nos imputa a nosotros la justicia de Cristo, y es entonces cuando la balanza se puede alzar como positiva y los pecados son borrados, ya no importan, porque la balanza consigue quedarse en el aspecto positivo, que es el aspecto de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos demostrar esa fe inamovible, esa fe como la que tuvo Daniel, perseverante en el Señor, que es lo único que va a conseguir que la balanza se quede en el lado positivo y podamos nosotros irnos con Cristo. Que ese peso de gloria y no el peso del pecado, que sea el peso de gloria lo que nos lleve a la presencia de Dios y que no sea el peso del pecado lo que nos haga quedarnos aquí en esta tierra cuando tengamos que partir. Amén. Así que una vez dada la interpretación, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer del versículo 29 al versículo 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Bien, como vemos, Belsasar le creyó a Daniel y lo demostró dándole todo lo que él había prometido, aunque Daniel no lo quería, pero sin embargo él se lo dio. Y esto es importante porque después de que cayó Babilonia y vino el reino medo-persa, un subgobernante que estaba bajo el rey Ciro, que se llamaba Darío, permitió que Daniel permaneciera en una posición alta. Sin embargo, para Belsasar la suerte corrió de otra manera. El juicio cayó y fue asesinado en esa misma noche. Así que el gran imperio de Babilonia llegó a su fin. Y esto nos habla de que no importa cuánto planeen y cuánto luchen los seres humanos por su propio éxito, por su avance o incluso por el dominio, porque Dios puede anularlo. Puede que no sea tan rápido como pensamos, o puede que tardemos años en verlo, o a lo mejor que ni nosotros lo veamos, porque Dios es paciente. Pero Dios va a juzgar el orgullo y Él va a mostrar su soberanía sobre aquellos que tratan de deshonrarlo. Él es paciente, por eso no vemos las cosas de hoy para mañana. Él es paciente como fue con Belsasar y contaba y contaba. Como el Mene ese esperó y fue paciente. Sin embargo, el juicio vino. Si no hay un cambio de actitud, el juicio viene. Así que nosotros no debemos de descuidar la santidad ni la obediencia. Y debemos de recordar también que estas cosas son positivas, porque hay que sacar la enseñanza positiva de todo esto. Y es que esto refleja que nosotros debemos tener una relación creciente con Dios y debemos de rechazar todo aquello que lo deshonra. El pecado es una carga pesada, pero el camino de Cristo es una carga ligera, como Él mismo dijo, que fácil es mi yugo y ligera mi carga, porque nosotros andamos en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado es una carga muy pesada que nos impide hacer la voluntad de Dios, que nos impide llegar a su presencia. Por lo tanto, despojémonos de todo ese peso. Como Pablo habla en la carrera, despojémonos de todo ese peso. Y cojamos la carga de Cristo, que es ligera, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a llevarla. Porque sin el Espíritu Santo no podríamos avanzar. Por lo tanto, el Espíritu Santo es nuestra ayuda, que nos lleva, que nos consuela, nos levanta, nos dirige para que nosotros podamos
vivir una vida como a Él le agrada. Así que de toda esta historia debemos aprender que cuando apareció la escritura en la pared, ya era demasiado tarde para Belsasar. Ya el juicio estaba dictado, ya el reino estaba perdido, ya estaba la ciudad en decadencia. Sin embargo, hoy no es tarde para ti y para mí. Hoy estamos a tiempo. Dios nos está llamando. Dios está lanzándonos este desafío, este reto de vivir para Él. Estamos a tiempo de poder vivir una vida como a Él le agrada. Estamos a tiempo. Aprovechemos la oportunidad. Aprovéchala, la aprovecho. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando en este día. No esperemos a mañana porque mañana puede ser tarde. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando y renunciemos al pecado y digamos sí a Cristo, digamos sí a su voluntad, digamos sí a su Espíritu Santo, digamos sí a su presencia en nuestra vida para que realmente nosotros podamos encontrar esa salvación que Él nos promete. Para Belsasar fue tarde, para ti y para mí no. Hoy es día de salvación, hoy estamos a tiempo. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Así que para terminar me gustaría hacer una oración por cada uno de los que me está escuchando, de todos ustedes. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por cada persona que me está escuchando, que me está viendo en este momento. Yo te pido, Dios mío, que en este momento tú toques sus corazones, Dios mío. Que tú puedas ser, Dios mío, quien abra, Señor, el entendimiento de cada uno de ellos, Señor. Para que podamos, Dios mío, rendirnos ante tu presencia, podamos rendirnos ante tu señorío y reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso. Y tú puedes hacer tu voluntad siempre que tú quieras y que tu voluntad será hecha sí o sí, más tarde o más temprano, cuando tú lo quieras, Señor. Que podamos entender esto, Señor, y que lo podamos aplicar en nuestra vida, Padre, para que podamos vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Yo te pido ahora mismo por cada persona que me está escuchando, si alguien está enfermo, si alguien tiene alguna dolencia, si alguien tiene alguna situación irreparable en su vida, que en este momento pueda dejar sus cargas sobre ti, que pueda en este momento, Señor, dejar atrás la vida de pecado, que pueda en este momento, Señor, venir a un conocimiento de tu palabra, Señor. Y Señor, que pueda ser, Dios mío, tu voluntad manifestada en su vida. Y si alguien está enfermo, si alguien tiene alguna situación irreparable, tú la repares, Señor, que tú lo sanes, Señor. Padre, en este mismo momento, Señor, tú eres Dios todopoderoso, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios restaurador, Señor. Yo te pido que tú restaures la vida, que tú soluciones, Señor, las situaciones, Padre, que se presente, Dios mío, a cada uno del que me está escuchando, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Que pongamos nuestra fe en ti, Señor, es lo que tú nos pides. Y nosotros la estamos poniendo ahora mismo en ti, Señor, para que tú seas, Señor, quien resuelva cada situación, para que sanes al que está enfermo, para que libertes al que está cautivo, Señor. En este momento, en esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú puedas revelarte a cada vida, que tú puedas revelarte a cada corazón, Dios mío, y que se entreguen a ti muchas almas, Señor, y que aumente, Señor, el número de los salvados. Gracias, Padre, por cada uno de los que me está escuchando. Yo los bendigo en este momento, Señor, en tu nombre, Señor, para que a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.